Vamos a esperar. Ya en vivo. 21 horas Argentina. Transmitiendo por el SBA Guaraní Argentina. Por la radio online. Una nueva herramienta del SBA Guaraní Argentina. Vamos ahí esperando a ver quién se conecta en este primer programa. Tan solo un momento. Solo un momento. Ya estamos transmitiendo por la radio en línea de Guaraní Argentina. SBA Guaraní Argentina. Vamos a esperar quién se conecta. Para dar inicio a este nuevo programa que se va a llamar Solo un Momento. Bueno, vamos a ir esperando a ver quién se conecta. A ver, mi asistente me va a ir diciendo quién se conecta. En este nuevo programa que vamos a empezar a partir de hoy, Solo un Momento. Vamos a empezar un nuevo proyecto aquí en el SBA Guaraní Argentina, transmitiendo por radio, por Facebook, una nueva herramienta. Igual les cuento que la familia Guaraní tiene varios proyectos y también tenemos el Centro Cultural de Divulgación Azara Yoruba. Me gustaría que se conecten porque hay varios cursos que se van a hacer, que se están haciendo, que son muy interesantes y también forman parte de la comunidad guaraní argentina. Estamos tratando de transmitir la enseñanza, la palabra de Ifá, de distintos modos y formas, todos en función a Ifá. Vamos a ver quién se conecta. Buenas noches, ya. Ifá Yodumbi. Buenas noches. Recién estoy mirando acá, no estaba mirando la pantalla. Buenas noches. Gracias por tomarse el tiempo, un tiempito para poder escuchar algo de lo que se puede transmitir hoy. Gracias. Aquí no se ve, yo no puedo ver, Ramón. ¿Quién? A ver. No puedo ver. Dice Polú, Ifá. Hola, buenas noches. No lo puedo ver acá. Bueno, gracias por tomarse este tiempito para ir conectándose. Para escuchar algo. No voy a hablar de religión, les voy contando. Solo un momento. Se trata de tomarse solo un momento. Vamos a hablar sobre la vida. Así que, qué bueno. Vamos a esperar un poquito más para poder empezar. Gracias por estar ahí, por estar del otro lado, por tener esa predisposición. Gracias. ¿Se me escucha? Bien, bueno. Vamos a esperar un poquito más, Ramón. 9 y qué son, no puedo ver el horario, nada acá. 9 y cuánto, para no esperar demasiado, ¿viste? 21:04. Ah, 04. Bien, está desesperada la piba. Estoy nerviosa, les cuento. Sí, chamiga, estoy re nerviosa. Todavía vi quién está, no puedo ver a nadie. Argentina, van apareciendo de a poquitos. Otros se bajaron, debe ser que hay problema con la señal.
Otra vez, che. Oye, polú, guaraní. Buenas noches. Bueno, vuelvo solo sobre lo mismo. No puedo ver. Bueno, vamos a esperar un poquito más para poder empezar con el programa. Estamos transmitiendo por la radio la aldea guaraní argentina, en línea, por Facebook. Le estaba contando también que el grupo de la familia guaraní está teniendo varios proyectos y uno que ya remontó, que ya nació el año pasado, el Centro Cultural de Divulgación Allá Yorubá. Tiene varios cursos muy interesantes. Me gustaría que busquen el Centro Cultural de Divulgación Allá Yorubá y presenta varios cursos que son muy interesantes para adquirir conocimiento de todo tipo, porque me parece que no estoy muy, discúlpeme ya, no estoy muy informada sobre todo lo que abarca el Centro Cultural, pero me parece que tiene, por lo que leí por ahí, tiene varios cursos y Laia y Farayola anunció de que va a haber nuevos cursos también. Así que bueno, vamos, tienen varias puertas abiertas para adquirir cualquier tipo de conocimiento. Así que es muy importante. Bueno, ya vamos y 5, Ramón. Baba y 7. Bueno, tan solo un momento. Es un proyecto que vamos a empezar a partir de ahora y que tiene que ver con esto de, como el nombre lo dice, de tomarse un momento, ¿no? De tomarse un espacio en el día y reflexionar sobre esto que estamos haciendo, cómo vamos tratando la vida, cómo la vida nos está tratando a nosotros, ¿no? Es un solo momento, va a ser como ya dije, un espacio para compartir ideas, pensamientos, emociones y pensar en un momentito también, ¿por qué no? Ver cómo yo soy con el otro, cómo yo voy caminando en esta vida, cómo son ellos conmigo, qué tan importante es la palabra del otro, cómo acciona sobre mí, cómo dejo yo que esa palabra llegue y tenga una influencia sobre mí, ¿no? Tal vez porque estoy cómoda así. Y a veces nos preguntamos, esto que yo digo que me suceda, ¿es bueno para mi salud, para mi vida? ¿Y cuál es mi responsabilidad con esto, no? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad en este espacio donde me toca vivir y donde yo tengo el compromiso de desplegar mi potencial para que yo pueda ser mejor de lo que soy, ¿no? Hay días en que nos levantamos y no sabemos qué nos pasa, nos sentimos angustiados, deprimidos, con un bajón anímico. O sí sabemos lo que nos pasa. ¿Nos pusimos a pensar sobre eso? ¿Sabemos qué nos motivó esta situación, esta angustia que yo estoy sintiendo? Simplemente la dejamos de lado porque no sabemos cómo accionar con esto, de qué forma tratar este momento. Y seguimos nosotros aguantando situaciones, llenando esta mochila tan complicada de conflictos y de cosas negativas, y también algunas cosas que nos hacen sentir alegre, algo positivo, pero seguimos cargando nuestra mochila y ya no la podemos llevar en el hombro, ya esta mochila la tenemos que arrastrar, ¿no? Porque no podemos. Y entonces ahí esto empieza a influir físicamente, a traerme problemas espirituales,
psíquicos, ¿no es cierto? Todas estas sensaciones que no podemos transformar, esta ira, este enojo, no podemos transformar, no podemos dilucidar por qué nos está pasando esto, ¿no? Y nos preguntamos, ¿hasta dónde yo voy a permitir que esto suceda? ¿Hasta dónde le voy a dar ese permiso, no? Me detengo a pensar cómo voy de alguna forma construyendo mi vida. Me tomo el tiempo para transformar esas emociones, ¿no? Todo esto es que escondemos de nosotros mismos y de los demás, nos golpea, nos destruye, nos desarma. Pero también, ¿saben qué? Entre comillas es como normal, porque muchos de nosotros nacimos y crecimos dentro de una sociedad donde predominó la represión, la inhibición, los tabúes, ¿no? No digas eso, no debes hacer esto. Fíjate lo que vas a decir, ¿no? No se reacciona de esa manera. Todo esto, fíjate, hace falta que el mundo sepa cómo sos, de qué forma sos, hacen falta, qué horror. ¿Es esto lo que te gusta? Esto y muchas cosas más, y muchas opiniones que dejamos que entren en nuestra vida, que vienen desde el afuera, que vienen desde el mandato, nos condenan. Nos condenan porque decimos, nos condenan porque hacemos, porque sentimos. Y de esto nos mantenemos alejados y a la defensiva porque pensamos que ¿por qué mostrarnos? Mejor nos mantenemos acá. Y no saco al afuera todo esto que se está reprimiendo dentro de mi alma, de mi espíritu, de mi ser, de mi cuerpo físico, ¿no? Saco todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué me mantengo a la defensiva? Porque no quiero que el otro me vea débil. No quiero que el otro me vea indefenso. No quiero que el otro me vea vulnerable. ¿Por qué voy a mostrar? ¿Por qué me voy a mostrar como soy si no está bueno? No está bueno que esto me guste. No está bueno que yo sienta así porque no es normal, ¿viste? No es aceptable, ¿no? Y sin embargo, te voy a decir una cosa. Está bueno y no hace mal ser o despertar o que el otro vea mi vulnerabilidad. No está mal que yo haga fluir todo esto que siento, que deje que fluya mi tristeza, mis emociones, mis enojos, mi ira, mi rabia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar? Si yo sé que esto me va castigando y me va golpeando. No importa en qué lugar de la vida estés parado, no importa. No importa qué sexo ni qué edad tengas. Me refiero, cuando digo a qué lugar de la vida estés parado, me refiero en el momento ese en que tu vida es un caos, ¿no? En que todo está mal, todo el mundo se me está cayendo en la cabeza, tengo problemas con mi pareja, en mi trabajo, ¿viste? Cuando todas te caen, ¿no? Que te caen de arriba y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, cuando mi vida es un caos, yo en ese momento me tengo que tomar un tiempito. Respira hondo y pensá y sentite, permitite sentir y ver en tu interior qué está pasando. O decís, no voy a tener tiempo porque este es un caos, no tengo tiempo para esas cosas. Error, es el momento. Y otro momento que yo te digo, desde qué lugar de tu vida estés parada, puede ser un momento gratificante, donde vos estás organizado, donde tenés todo, donde no hay ningún problema. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a mirar adentro mío si está todo bien? Error. Me voy a mirar para ver qué pasó, cómo
¿Cómo pasó esto? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos para llegar a este momento de disfrute? Analizar y hacerme un mimo desde el alma. Qué bueno, che, que estoy viviendo este momento, pero mirar toda esa satisfacción que me hace sentir ese momento. ¿Y por qué digo? No importa la edad ni el sexo. A veces tenemos 70 años, nos sentimos con que ya estoy viejo, soy un varón, no puedo estar mirándome a... Eso no hacen los varones. No, es importante. No importa, no importa. Felicidad, angustia, tristeza, estar positivamente en un momento óptimo de tu vida. No importa. No importa tu sexo, no importa la edad. Siempre es el momento, nunca es tarde mirarte hacia adentro. Por eso yo te pido que pares, que sientas, que te permitas sentir. Reflexioná sobre esa emoción que te está pasando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Conscientemente. Si no, no sirve. Si yo no tomo conciencia, no sirve. Por eso acá yo te incito y te pido que hagas una introspección profunda. Ese de mirarte, introspección profunda significa mirarte para adentro. Ver qué estás sintiendo, analizar y reflexionar. Y si yo siento tristeza, ¿no? Si siento ira, enojo, deja que eso salga, fluya, que salga, ¿no? ¿Y por qué es importante que vos te mires? Porque es importante que toques ese fondo conscientemente, siempre conscientemente, que toques eso que está dentro. ¿Por qué es importante? Para generar cambios, pero cambios concretos. Cambios que te hagan cambiar, valga la redundancia, la perspectiva, ¿no? Para que vos puedas lograr llegar a ser una mejor versión de vos misma. Bueno, estoy usando siempre en femenino, pero bueno, de vos mismo, de todos nosotros, debemos alcanzar una mejor versión. Por eso mismo te pido que pares, que pienses, que te tomes un momento, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Eso de qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, si tuvimos un fin o logramos un objetivo positivo o negativo. ¿Por qué? Me apego a las emociones. ¿Por qué me apego a esos sentimientos que me hacen sentir nada más que mal, caótica, vacía? ¿Por qué tengo estos apegos emocionales? ¿Por qué me gusta el maltrato, el destrato, la indiferencia? Sí. Acá hay saludos y preguntas. Bueno, a ver. Tengo un asistente. Y para Yarea Guarení dice, hay que cuidar mucho eso en las niñas o niños. A veces los padres nos ponemos en ese lugar de mandato limitado cuando es necesario que puedan expresarse. Claro. Por eso decimos que nosotros, no sé si inconscientemente, ¿no? Aplicamos en los niños esta conducta que traemos de nuestros padres. Porque resultó, yo escuché el otro día por ahí, resultó conmigo, tiene que resultar con mi hijo. No. Los chicos viven en otro momento, están situados en otro mundo, con otro tipo de influencias. Entonces no es aplicable en este momento. Más adelante vamos a hablar sobre la consideración positiva incondicional, esa consideración que se debe tener con un niño, entre comillas, a pesar de todo. Viene con un 0 tu hijo. No le das una paliza, como hacían con nosotros, ¿no? Le decís, qué bueno, hijo, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Entre comillas ese qué bueno, ¿no? Qué bueno, con esto vas a aprender. La próxima vez vamos a estudiar juntos y esto que es una pelotita ahora le vamos a poner una sonrisa. Y ese miedo
Ese miedo que nosotros traíamos antes, no tenemos que tratar de implantarlo o llevarlo hacia nuestros niños, porque ellos viven otra vida, están de otro costado del espejo, del mundo. Ya a ellas les llega la información así. A nosotros no, la teníamos que ir a buscar a la biblioteca. Así que después, más adelante, vamos a hablar sobre la consideración positiva incondicional, que es muy importante, ¿no? En lo que estábamos, porque vamos a ir a ese lugar ahora, mientras vamos, yo le quiero llevar por un caminito para que ustedes vayan entendiendo, que es fácil de entender esto, pero para que retengan esta lectura que entre comillas puede llegar a servirle, ¿no? Porque yo estoy convencida de esto que leo, de esto que estoy estudiando, de esto que aprendí. Estoy convencida de que todo tenemos que dejar que fluyan las emociones, que fluyan, porque de nada me sirve que eso se estanque, ¿no? Tenemos que luchar contra esta bajoestima, que esto de que, me remito a esa pregunta, de que, ¿cómo no pudiste hacer esto? ¡Qué tonta que sos! ¿No? ¿No te suena? ¡Qué tonta que sos! ¿Cómo no hiciste esto? ¿Cómo no pudiste hacer aquello? No, y esto lo traemos ahora. Por eso nosotros tenemos estos apegos emocionales que no nos sirven para nada, nos autosaboteamos, tenemos una crítica destructiva de nosotras mismas, de nosotros mismos, ¿no? Esa baja tolerancia, todo esto y mucho más que se nos va presentando en la vida, en nuestra vida diaria, nos perjudican, ¿no? Nos limitan, nos anulan, nos sacan motivos. El motivo es el 80% de este proceso que estamos pasando hasta llegar a nuestro objetivo. Disfrutemos de este proceso, ¿no? Y bueno, en algún momento de tu día, tómate ese tiempo. Sí. Hay una pregunta. Y hay mensajitos de los que se están conectando. La IA Ifawopea Guaraní de Uruguay dice: Hola, ya. Si podemos reconocer nuestras emociones, podemos reconocer lo que debemos cambiar. Claro que sí, a eso vamos. De esto se trata este proyecto, este nuevo programa, de tomarnos un momento, solo un momento para nosotros. Claro que sí que podemos cambiar. Y por eso hablamos de esto, de hacer esta introspección profunda, de mirarnos hacia adentro, ¿no? Para poder generar cambios, esos cambios concretos que nos cambien la percepción. Nuestra forma de mirar el mundo, de mirar al otro. Pero también esto viene con un complemento. Viene también con esto de tener que adquirir conocimientos, de leer lo que sea, empezar por algún lado, de vivir experiencias, de buscar vivir experiencias que tengan calidad de vida, buenos momentos con los nietos, ¿no? O solamente, no sé, irme al parque, agarrar el equipo de mate sola, irme al parque y disfrutar de la hoja que cae, del árbol que se mueve, del color de la naturaleza, de los sonidos de los pájaros. Estimular tus sentidos hacia afuera. Qué importante. Y de esto, nosotros decimos mirarnos para adentro, ¿no? Pero traemos una cultura de la afuera. Entonces, siempre queriendo agradar al otro, ya traemos. Entonces, a veces es difícil que nos miremos hacia adentro.
¿no? ¿Te acordás cuando íbamos a la escuela? Bueno, de lo que hablamos en el mismo, con la respuesta de uno de los hermanos. Nos sacábamos una buena nota y veníamos, a las corridas. Eso no pasaba cuando ocurría lo contrario, ¿no? Pero veníamos a las corridas porque se la teníamos que mostrar a papá, a mamá. Y llegábamos y mirá, mamá, la nota que me saqué, qué grande. Mirá, mamá, ay, qué bueno. Seguí estudiando, vas bien. Y después en la tarde llegaba tu tía, ¿no? Y te decía tu mamá, mostrale a la tía la nota que te sacaste, Y ahí vas vos, con tu cuadernito, a mostrarle a la tía, ¿no? ¿Y qué pasaba? Ya en ese momento, ya nos llevaban por la sendita del qué dirán, de la preocupación, del miedo al juicio del otro, a ver qué piensa el otro si yo no alcanzo los objetivos, si yo me hubiera sacado un 2, un 1, un 0. ¿Qué juicio tendrá el otro acerca de mis acciones, de mi comportamiento o de situaciones? Yo me cambio, me visto y salgo. Me voy a tomar un café con un compañero que encontré en Instagram, Este pibe hizo la secundaria conmigo. Entonces, si me invitó a un café, me voy a tomar un café con vos. Cuando salgo, me encuentro con la vecina y me dice, hola Gladys, ¿cómo te va? Hola, doña. Qué bueno. Salgo, ¿sabe qué? Encontré un amigo en el Facebook que me invitó a tomar un café y me voy a ir. Vamos a hacer memoria, estos buenos recuerdos. ¿Y tu marido? Está trabajando. Soneche. El juicio, la mirada ajena. Caí y no tengo salvación. Ya esta le cuenta a otra, ¿sabés que Gladys se fue a tomar un café con un amigo? Y el marido no está. Y la otra va y le cuenta a la otra, le dice, ¿sabés qué? Estaba en un bar Gladys tomando un café y el marido no está. Y ahí caímos en el prejuicio de la mirada ajena, el juicio en plenitud de la mirada ajena, ¿no? Y pronto este comentario va a tomar dimensiones novelescas, porque va a entrar en el juego del lenguaje vago, ese que te construye y se destruye toda la base del relato, al antojo de aquel que lo transmite. Qué loco, ¿no? Cuántas veces caímos en ese lenguaje vago. Y más adelante vamos a hablar. Hasta hay un libro así del lenguaje vago. El miedo a ser juzgado tiene que ver con esa búsqueda, a veces inconsciente, por la aprobación del otro. Siempre busco la aprobación del otro, consciente o inconscientemente. Sí. Decimos los saludos. Bueno, ven, acércate y que te escuchen. Sí, de acá se escucha. Mi asistente. Hable. Mandan saludos, bendiciones, agradeciendo y también te dicen éxitos. Mi amor. Bueno, empezamos. Awo Oyo Peolú Guarení. Mi amor. Ya Ifayumbia Guarení. Yamo Dupeolá. Babá Ifasayúa Guarení. Ya Ifalayaré. Babá de Yerí. A Guarení. Y ya Ifasumó Guarení. Y ya Ifayoque Guarení. Azucena Montero, es mi prima. Pablo García. Ya Ifahuopea Guarení, dice éxitos, bendiciones. Hernán Soberón. Marina Aguirre, felicidades, éxitos. Ifayoví Sobuá de Aguarení. Ana Cortés nos está viendo, manda saludos. Ifayosea Guarení. Ya Ifa Bun Mía Guarení, Miguel Abogado, Zule Sara te manda bendiciones, que Olodumare los ilumine, los bendiga. Y recordad que también están saliendo por Radio Online Guarení. Qué bueno. Sí, ya desde el comienzo estuve avisando que salimos por Radio Online, el Bea Guarení Argentina. Son varias herramientas.
Ay, ya, Indiana, les mando un beso a todos. Gracias por esa predisposición de tomarse un tiempo y estar del otro lado escuchando algo que a lo mejor es repetido para ustedes en la vida, que ya tienen esa lectura en el oído, pero bueno, vamos a empezar desde lo básico a ingresar a ver, a procesar, digamos, contenidos un poquito más, más conceptuales, pero también explicándolo y reflejándolo en la vida, con ejemplos cotidianos. Ya vamos a ir adelantando todo eso. Hay Sí. una pregunta, te digo porque están saliendo ahora. Nos dice la IA y Fasomo Guarení. Qué importante es reconocer que estamos pendientes de la opinión del otro para obtener su aprobación. Qué sabias palabras, ya. Ay, ya. Claro que sí, porque crecimos así, ya, crecimos así. Nos inculcaron que tenemos que estar bien, que tenemos que pensar de una forma correcta, también sin tocar la moral del otro, ¿entendés? Sin que dar a hablar también al otro. Siempre nos enseñaron los padres cómo movernos en una línea recta, ¿no? No hagas, no digas, no sientas, ¿no? Sí. La IA y Fawope nos dice que todo suma, siempre para poder mejorar nuestro día a día. Claro que sí. Ay, te mando un beso ya. Claro, y hablando de la aceptación del otro, yo les decía que el miedo a ser juzgado por un otro, inconsciente o conscientemente, es una búsqueda constante de nosotros. Siempre estamos esperando la aprobación del otro, ¿no? Y es por esto que es normal que nosotros podamos sentir alegría, emoción, entusiasmo cuando alguien nos da esa palmadita buscada, ¿no? Cuando nos desvivimos por conseguir algo o no trabajamos lo suficientes para conseguir un objetivo, en estas dos acciones no estamos pensando en el proceso. Por eso les pido que busquen ese instante que necesitan para mirarse, para ver el proceso, para ver qué hice bien y qué hice mal para llegar hasta acá. Pero no para enroscarnos, ¿no? Sino para analizar. Para analizar. Esto es importante porque el análisis de mi interior me va a permitir a mí lograr mis objetivos, ¿no? Tengo que vencer este miedo. Tengo que recapacitar sobre el modo en que estoy llevando mi vida, ¿no? Es importante que yo pueda alcanzar mis objetivos. A diferencia de los animales, nosotros no somos capaces de vivir solos. Les cuento, cuando nacimos apareció mi mamá, apareció la mamá. Después apareció papá, abuelo, abuela, tío, tía, hermanos, primos. Y así empezaron a agregarse. Después ya fui al jardín y ahí tengo a la seño y mis amiguitos. Después voy a la primaria y ya viene el profesor de gimnasia, karate y todas esas actividades que están por fuera del colegio. Todos ellos, a lo largo de mi vida, son actores que se van sumando a esta gran obra que yo estoy construyendo, que es mi propia vida, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un rol que consciente e inconscientemente me van enseñando cómo solucionar problemas, cómo saltar barreras, cómo llegar a mis objetivos, cómo llorar, cómo reír, cómo sentir en mi primer amor, cómo sentir al perder mi amor, cómo sentir cuando me saco mi primer cero, mi primer uno, el miedo atroz que daba a esa situación, cómo saber perder, cómo sobrellevar esta vida desde pequeño. No está mal, sí, mirá, yo haría esto. ¿Se acuerdan tu compañero? Yo haría esto, che. Y después instruirse para que en la juventud y llegue a mi adultez yo pueda conseguir algo. Todos ellos, consciente e inconscientemente,
te están ayudando a superar momentos o a retrotraerte, a tener miedo, pero depende de vos. Cómo vayas a tomar la palabra del otro. Cómo dejes que esto influya en tu vida. Depende de vos nada más. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo voy a seguir yo con todo esto? ¿Sí? Acá te digo, bueno, nos está viendo Juana Lescano, Mariana Gioia te dice excelente, siempre las palabras justas, te admiro, y Afa Pamilerín. Ay, mi amor. Y Falayarea Guarení dice, hay que romper muchísimas estructuras. Sí. Estamos estructurados. Nuestra educación se basa en una estructura. ¿Mm? Todo está formado. ¿Está mal? No, no está mal. Y tanta estructura tampoco está bien, porque te llevan por un camino. Pero ¿sabes qué? En esto de buscar experiencia y de salir afuera, salir de tu lado, muchos dirían de tu estado de confort, salir, arriesgarte, a buscar. La vida nos brinda muchas experiencias, buenas o malas. Y de estas aprendemos. ¿Y sabe por qué aprendemos? Porque nos enseña a ser más astutos a veces. No todos tuvimos la misma suerte en la vida. No siempre la habilidad para la vida depende de un título, de una estructura académica. También está aquella que nos dice que nos gusta, pero que sabemos que no está en una facultad. La vida nos da experiencias amargas, nos golpean, nos da habilidades, nos hace vivos, astutos, nos da otro giro para poder movernos y conseguir nuestros objetivos, ¿no? Otro giro. Y a veces llegamos a esta vida y traemos un distintivo, ¿no? Algo que nos dice, a mí me gustaría ser policía, me gustaría ser enfermero, o me gustaría tener una familia, simplemente, ¿no? Sí, Ramón. Sí, acá, bueno, Ifatolasemí, Aguarení nos está viendo. Hola. La IA Indiana Bauer. Y ya dice, en este duro proceso que paso, Orumila me enseñó a no esperar aprobaciones ni defensas o amor de nadie. Parece egoísta, pero rompí legados y lo seguiré haciendo como hasta ahora. La IA y Falloquea Guarení nos dice, la vida es una búsqueda constante. Claro. Y Fatolasemía Guarení dice, Aboró Boyé, buenas noches, ya. Ay, hola. Che, gracias. Sí, ya. En las situaciones donde estamos pasando por estos momentos y estos procesos tan duros como los que te toca a vos, es importante, pero tampoco vamos a estar solos, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar del otro. Pero está bueno que sepamos qué agarrar del otro, qué actitud, qué palabra, ¿no? ¿Qué es lo que me sirve de acá? Esto me sirve el amor que esta persona me da. Me sirve la contención que esta persona me da. Me sirve esta palabra que justo en este momento yo estoy necesitando. ¿No? Así, eso agarra ya, porque eso te va a fortalecer. Te va a fortalecer el amor que todos nosotros te damos. Claro que sí. Y que a veces te escuchamos y a veces no. ¿No? Pero es importante. Es importante. A veces miramos, a veces cuando es incomparable lo que a vos te pasa, ¿no? Porque vos estás en un lugar extremo de la vida, ¿no? Pero es difícil, yo te puedo decir, mira ya, mírate, mira tu interior, hacete amiga de esa persona maravillosa que tenés adentro, de esa que te va a hacer cambiar la perspectiva, que te va a elogiar, que te va a decir, muy bien, ya, muy bien, esa es mi polla, vamos para adelante, ¿no? Eso necesitas ya. Mírate, analiza, fíjate cómo fuiste todo este tiempo en este difícil proceso de la vida
¿Dónde estás ya? ¿Dónde estás en este momento? Disfruta de esta suerte que te está tocando ahora, que no es tan suerte porque buscaste la ayuda de Orunmila, te ayudan tus hermanos, te dan fuerza, ¿eh? Siempre te ayudan, te protegen, te contienen ya. Así que usa eso que se te está brindando. Hacete amiga de esa persona maravillosa que tenés adentro, de tu amigo interno. Por favor, siempre es el momento y este es tu momento. Hace que ese amigo te impulse todos los días y que te haga sentir invencible porque vos vas a poder y vas a llegar a tu objetivo. Ya tenemos tiempo para ir atrás, ¿no es cierto? Para pensar negativo. No es tu momento. Tenés que ir para adelante. Es lo único que tenés que hacer ahora. Sí. Bueno, acá Vanessa Albelvide apuró Boyevo Gille y ay, Hola. qué lindo verla y escucharla. Y a la mamá de Jazmín. de Jazmín. Te mando un beso, Jazmín. Y Fatola Semilla Guarini nos dice, a veces romper estructuras como priorizaremos nos ayuda a fortalecer nuestro amor propio. Claro. Es desde ahí que podemos brindarle a los demás. Claro. Indiana nos dice, obvio que sí, agradezco siempre la pertenencia. Claro. Qué lindo. Y Falasemí Aguarení nos está viendo. Qué bueno eso del amor propio, ¿no? Refortalecernos con el amor propio, de esto de que yo soy fuerte, ¿eh? Nosotros tenemos la suerte de tener una inclinación espiritual. Mi abuelo decía, tenés una inclinación espiritual, ya tenés ganado, ya tenés éxito, vas a tener éxito, porque vas a poder ser dueña de tu propio espíritu, de tu propio accionar, ¿no? Estamos hablando de hacerte amigo de tu yo interior, de ese que te va a fortalecer, que te va a elogiar, que te va a hacer invencible, del que te va a dar todas las propiedades para que vos vayas adelante. ¿Y cómo logro esto? Con voluntad, con decisión, con esa decisión que se tiene que plantar para poder cambiar, para generar cambios concretos. Yo no me voy a mirar hoy y voy a decir, ay, che, estoy sintiendo esto, listo, me voy a tomar un café, me hace mate, me voy, chao. No, es un trabajo. Educar la mente conscientemente, mirarme hacia adentro conscientemente, generar cambios concretos conscientemente. Es un trabajo. Hay que presionar el botoncito de la voluntad mediante la decisión y darle para adelante. Siempre, yo, y más de uno no me va a dejar mentir, siempre digo que cada vez que yo me acuesto, cada vez que vos te acuestes, des gracias. Gracias por este día maravilloso que viviste. Gracias por este día increíble. Por lo que tengo y por lo que no tengo. Gracias. Y cuando me levanto, ¿sabes qué tenés que decir? Hoy mi día va a ser un día exitoso. Voy a ir con toda la fuerza. Hoy voy a lograr mis objetivos. Porque soy una mina inteligente, talentosa, aparte hermosa. Así, mandate enfrente del espejo. Yo leí muchos libros de motivación, de autoayuda, de algo que tiene que ver con la congruencia, con un montón de cosas. De la ayuda con la mano abierta y todo lo demás. Y muchos te dicen, mírate al espejo. Mírate al espejo y decís, yo soy Gladys Mabel Rodríguez y hoy voy a ser una mina exitosa, hoy voy a cumplir con mis objetivos. Mírate y elogiate, delirá con vos mismo, delirá porque nadie más va a delirar por vos. Es importante que vos le ordenes a tu mente, que vos le ordenes a ese amigo interno, ese amigo íntimo, ese que no te va a defraudar y que cuando haces las cosas mal, él te está avisando de que no es por ahí. Hacete amigo. Sí, Ramón. Y fue la semilla, Guarení nos dice besote ya y babá. Ya estoy desde el FEI religioso, gracias por su cariño
allá, los quiero mucho. Y Fayoquea Guarení, Apurubo Yevo Que ya está hecha una señorita, Jazmín. Madre querida, abrazos grandes, buenas noches a todos, Brumina y Babá, sigan bendiciendo día a día, muchas gracias. Marcela Pineda nos está viendo, y Faloguea Guarení nos está viendo. Y la Ifa Guapé nos dice, algo que sucede en la mayoría de las veces, siempre recordamos más lo doloroso y quedamos atrapados en eso. Cuesta aprender a ver la felicidad y disfrutarla. Claro, muy bien. Muy bien, y ya, porque a veces estamos cómodos en esa situación, ¿no? Lo importante es ver que eso negativo que me está pasando, eso que me está matando, que me rompe la cabeza, que me destruye el alma, que me dio una trompada en el pecho, que me desestabiliza totalmente, que eso me puede servir para sentir y ver por qué llegué a ese momento, pero no quedarme ahí. Si yo quiero llorar, como decía Moria Kazan, si querés llorar, llorá. Si querés patear, pateá. Enojate, gritá. Así que ese sentimiento fluya, pero no te quedes con eso. Así como quedó, como llegó, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque no me sirve. Porque yo tengo que seguir en este camino. Porque yo soy la constructora de mi destino. Porque yo escribo mi historia. Permítanse escribir su propia historia. No hagan que los demás les digan por dónde ir y qué tinta usar. No. Escriban su propia historia. Con voluntad, con decisión, con determinación, ¿no? Y esta orden que nosotros le damos a nuestra mente, esto te ayudará en esos momentos vulnerables donde vos estás mal, ¿no? Eso que crees que cuando el mundo se te está cayendo abajo, este ejercicio, aunque parezca tonto, te va a dar la posibilidad de salir triunfante, porque vos lo decretaste, porque lo pediste, porque lo decretaste y lo pediste conscientemente. Le diste la orden a tu amigo interior y él no te va a defraudar. ¿Sí? El Babalago Ifá Guamiria Guarina nos está viendo, dice buenas noches familia, Hola, los Dumaré los bendiga. La madre Ifá Guapé dice llegó, Ifá Logui, Aguarení dice Aburó Boyevo Shishe, totalmente madre, Corumira los bendiga. Gracias. Ifá Yoquea Guarení dice mirate el espejo, reconocete. Ifá La Semí nos dice lo más negativo es lo que más nos ayuda a mejorar y a evolucionar. Tomarlo con conciencia y aceptarlo como aprendizaje. Claro, aceptarlo y ver, muy bien, valorar el aprendizaje de esto. Tomar, a ver qué errores cumplir, errores cometí. Cuando yo acepto eso, es porque yo ya me estoy mirando y puedo vivir mi mundo. Puedo vivir y mirar y construir mi propio mundo. Qué bueno, ya, muy bien, me encantó eso. Ya Ifá Guapé dice llego y ya hermosa. Ah, obvio. Te olvidaste, vos sabés muy bien que es inteligente, hermosa, talentosa. Por eso te pido que delires ante el espejo, que te reconozcas y digas, mira, chiqui, yo voy para adelante, nadie me va a poder destruir, porque yo tengo mi amigo interior y él me hace invencible, porque yo simplemente le estoy dando una orden. Conscientemente, yo estoy convencida de esto. Yo estoy convencida de esto, de lo que estoy diciendo. Porque nadie más mejor que vos para construir tu propia vida. Nadie más mejor que vos. Nadie mejor. Así que por favor, reconocete, aceptá. Aceptá esto que te está pasando. Fíjate y no te quedes con ese error. Modificalo, estudialo, disfrutá del proceso. Y ahora te pregunto, ¿qué está pasando en tu vida y cómo llevas? ¿Cómo vos podés llegar a esta calma que yo te estoy pidiendo, ¿no? Tu paz interior, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que este amigo interior me dé ganas, me impulse, ¿no? Me dé entusiasmo? Con un esfuerzo.
el esfuerzo y la decisión de que vos quieras cambiar. Eso es lo más importante. Y te pido que leas, que adquiera cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Que busques tus experiencias, tus propias experiencias. Que busques, te tomes un momento, solo un momento para vos. En cualquier momento del día, un momento. Para que vos puedas disfrutar de vos misma, de tu silencio, de tus palabras, de tu llanto, de tu tristeza, de tu enojo, de todo esto que te angustió, de todo esto que te hace feliz, de este momento óptimo, de este momento caótico. Tomate ese momento. Sí. Y Falloquea Guarení dice muchas bendiciones familia, ya, genial. Sí. Sí. Bueno, decir, estamos en la radio. Bueno. Invitarlos que nos inviten un cafecito. Qué lindo, che, me encanta. Qué lindo. Encontrarme con gente conocida. Qué lindo. Gracias por estar. Gracias por estar. ¿Cómo es ese tema del cafecito, gordo? No entiendo. Para ayudar a la página. Para ayudar a la página. Un cafecito, nos convidan un cafecito. Es una colaboración. ¿En la página está el cafecito? Está en la página un botoncito que dice cafecito. En la página hay un botoncito que dice cafecito y que es para ayudar a que sigamos nosotros transmitiendo, ¿no? Claro, de eso se trata, creciendo en la página. Que no se olviden que está la radio online. Sí, muy bien. Está la radio de Lesbea Guaraní Argentina, que es por el que estamos transmitiendo también por Facebook. Acuérdense del Centro Cultural de Divulgación de Allá Yorubá también, donde van a encontrar varios cursos y van a poder expandir y desplegar su potencial, porque de esto se trata, desplegar el potencial, crecer como personas, y cualquier tipo de conocimiento sirve para esto. ¿Hay alguien más, Ramón? No. Bueno, así que bueno, lo importante, cuando sucede un momento, este momento que nos frustra, que nos incomoda, algo que nos hace sentir mal, ese algo que me mueve la cabeza y me preocupa y me desestabiliza, está bueno que lo identifiquemos, que sepamos qué es eso, ¿no? ¿Se entiende? Que yo sepa qué fue, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Para poder determinar y reorientarme hacia una situación positiva, constructiva, ¿no? Para que yo pueda generar así como un estímulo positivo, motivaciones, para que yo me pueda sentir entusiasmada, y para que yo pueda crecer personalmente, ¿no? El crecimiento personal es el leitmotiv de todo esto. Crecer personalmente. Si sientes dolor, deja que fluya. Haz lo mismo con el enojo, la tristeza. ¿Qué me llevo yo de esta emoción? ¿Cómo cayó acá? ¿Por qué me está pasando esto? Y dejo, y reacciono, y me expreso ante esa emoción. Pero ¿sabes qué tienes que preguntarte también? ¿Cuánto tiempo yo le quiero dedicar a esta emoción? ¿Cuánto tiempo? ¿Me voy a seguir enrollando? Porque eso me va a llevar para atrás. Voy a seguir recordando, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le dije tal cosa? Yo dije que haga esto. No, fíjate, pensá cómo llegaste a esa situación. Identificá, determiná y reorientate hacia algo que a vos te sirva, que te deje caminar, que desde aquí, ahora, en este instante, vos puedas despegar y no te enrosques. Lo importante de esa emoción es que tenemos que poder dejarla ir. Tenemos que poder dejarla ir. No hace falta evadirla, solo no te estanques y no caigas en ese abismo de la
de victimizarte porque no está bueno. Lo importante es moverse rápido, dejar que eso quede ahí. Sí, ya sé que me pasó, me pasó por eso. No me va a volver a pasar. Porque la próxima vez yo voy a actuar de otra forma. Tal vez no voy a ser tan agresiva, no voy a ser agresiva, para que esa persona no reaccione así y no llegue a este malestar, ¿no? Acá nos dice la IA y Fawopé, ¿podremos escuchar en la radio al mismo tiempo el programa para ver si alguien no puede ver el vivo? Pregunto por si alguien no sabe. Sí, está saliendo el programa en directo por la radio también. Sí, dice que sí. Y Fatbemi dice que sí. Leticia Tioyun lo está viendo. Saludos, gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias por tomarse este tiempo, la verdad. Me encantó verlos. Y la verdad que espero que les sirva algo de todo esto que se está manifestando, se está diciendo. Y más adelante vamos a ir tocando otros temitas que le van a ayudar o no a seguir en este proceso, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿se animan a que a que todos juntos hagamos un ejercicio de respiración, así como un tip rápido, como algo para que ustedes vean la forma de identificar esto de lo que les estoy hablando? ¿Se animan? ¿O lo dejamos para después? Ya es el horario, ¿no? Sí, y te voy a decir otro mensaje. Porque ya estás en el horario. Y Fatolasemia Guaraní nos dice, la madre, gracias por todo el esfuerzo y el tiempo que dedican a expandir nuestra filosofía. Mi amor. Tanto para la comunidad guaraní argentina como para otros que necesitan una palabra de motivación. Gracias. La Yaifa Guapé dice sí, dice Falasemí sí. Quieren el ejercicio. Dale con el ejercicio. Porque acá me están corriendo, ¿viste? Ya el horario. Yo sabía, pero bueno, como es pequeñito, no pasa nada, ¿no? Chiquitito, es un toque, nada, es nada. Pero me gustaría, este ejercicio, ahora es como un acercamiento, pero estaría bueno que ustedes lo hagan en la casa 5 minutos y vayan aumentando progresivamente, ¿no? Se recomienda llegar hasta los 30 minutos, pero no. El que no está acostumbrado es un ejercicio continuo el que hay que hacer. Por eso yo le hablaba de la voluntad, del compromiso, de la responsabilidad que uno tiene con uno mismo, ¿no? Entonces, de a poquito vamos a ir dándoles tips para que ustedes vayan poniéndolo en práctica y viendo a ver cómo podemos mover esto de educar la mente, ¿no? El cuerpo, el alma. Bueno, les voy a pedir que se pongan cómodos, que apoyen sus brazos sobre las piernas o lo dejen colgar, como se sientan cómodos. Estirar los pies, apoyar los pies, relajar los hombros. Es un chiquitito nada más. Hay que predisponerse y disponerse. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y ahora voy a hacer que esa respiración que va entrando a mi cuerpo vaya sintiendo mi nariz mientras voy inhalando y exhalando. Mi garganta hasta llegar a mi exófago. Palpar conscientemente esas partes por donde va recorriendo la respiración. Focalizar en mi interior, de eso se trata. Y vamos a llegar hasta ahí nada más. No abran los ojos.
Y les voy a pedir que identifiquen eso que me hizo sentir mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la semana? No nos vayamos más allá de esta semana. Mientras inhalamos y exhalamos y sin hablar. Identifico eso que me hizo sentir mal. Y pienso por qué. ¿Cómo debería haber sido? ¿Cómo lo hubiera solucionado? ¿Cómo lo hubiera solucionado así? Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ahora bien, ya te identifiqué. O no, porque por ahí no me pasó nada en la semana. Inhalo y exhalo. No están acá. Despacio.